Buenas, ¿qué tal? Yo soy el doctor Noel Arteaga. Hoy vamos a hablar del tejido conectivo. El tejido conectivo es uno de los cuatro tejidos básicos del cuerpo, ¿de acuerdo? Entre el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular está también el tejido conectivo. El tejido conectivo es un complejo estructural de células especializadas que se derivan del mesénquima, ¿de acuerdo? Y producen estructuras fibrosas y un medio metabólico, amortiguación de integración y relación entre los demás tejidos. Entre las funciones que desarrolla el tejido conectivo están funciones de integración entre los diferentes tipos de tejido, funciones de la regulación, tanto de la regulación del medio interno como también de regulación de algunos fenómenos inflamatorios, funciones tróficas, porque mediante moléculas y células efectoras, el tejido conectivo va a regular cuál es la las modificaciones tróficas de la estructura de nuestro cuerpo, funciones biomecánicas, ya que las células del tejido conectivo llegan a componer gran parte de lo que llamamos el sistema musculoesquelético, funciones morfogenéticas, ya que varios tipos de células del tejido conectivo van a llegar a regular diferentes vías metabólicas morfogenéticas de los componentes de la matriz extracelular, funciones plásticas. Estas funciones se caracterizan por la característica de poder deformarse o de plasticidad de algunos componentes de nuestro cuerpo. Y por último, funciones protectoras, como lo son la función protectora de la médula espinal o de los órganos del tórax por parte de los huesos. Bueno, el tejido conectivo como tal se encarga, como habíamos mencionado, de la relación entre varios tejidos. Entonces, se va a componer de dos partes muy importantes, que son un componente celular y por otro lado, la matriz extracelular, que se compone de una sustancia base y fibras que van a ir anclándose a esta sustancia base para formar el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene diferentes clasificaciones a lo largo de la historia y bueno, después de hacerse un estudio concienzudo, tiene muchas clasificaciones. Los componentes, como habíamos dicho, son los siguientes: los elementos fibrilares, los cuales son fibras de colágeno, fibras elásticas y también fibras combinadas. También constituye un medio de amortiguación metabólica o una sustancia base en la cual tenemos proteínas tisulares secretadas por células llamadas fibroblastos, las proteínas del plasma glucoconjugados de algunos residuos para mantener una carga negativa, agua y sales minerales que interactúan con la matriz extracelular, lo cual proporciona lo que se llama el medio de amortiguación metabólica o como lo conocemos mucho mejor, la sustancia base. Estos dos componentes, elementos fibrilares y la sustancia base o el medio de amortiguación metabólica, se constituye como la matriz extracelular. El Las células propias del tejido conectivo son células que derivan del mesénquima, son los fibroblastos, adipocitos, células, los mastocitos, los pericitos. Estas células, cuando ya llegan a ser diferenciadas, llegan a formar diferentes células del tejido conectivo. También tenemos células asociadas que se constituyen en células que pueden llegar a participar en algunas vías reguladoras del tejido conectivo, como los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos y los granulocitos. Entonces tenemos la matriz extracelular, tenemos las células del tejido conectivo y estos dos forman en su conjunción el tejido conectivo como tal. Valga la redundancia y estableciendo cuáles son los componentes para que esté bien claro el concepto. Por su parte, el tejido conectivo puede clasificarse de dos maneras. Puede ser un tejido conectivo propiamente dicho, y en esa situación tenemos el tejido conectivo propio, fibroso, y se puede clasificar en tres subtipos: el tejido conectivo laxo o areolar, el tejido conectivo denso, regular e irregular, que es característica el regular, por ejemplo, de los ligamentos, los tendones, y el irregular puede encontrarse en medios fibrosos que necesitan tejido conectivo y un refuerzo como la matriz extracelular de ciertos vasos. Ahí se puede ver tejido conectivo denso y regular. El tejido
adiposo es otro subtipo de tejido conectivo en el cual tenemos tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. La diferencia suele estar en los adipocitos. Los adipocitos del tejido adiposo blanco o la grasa blanca suelen ser monoloculares y suelen tener depósitos de grasa intracelulares monoloculares, mientras que el tejido adiposo pardo tiene depósitos intracelulares de grasa multiloculares. El tejido conectivo asociado al sistema musculoesquelético, o como también se lo conoce una especialidad del tejido conectivo, el cual incluye el cartílago y el hueso. También hay otra clasificación, también interesante, tejido conectivo en distintos órganos. Ahí tenemos el tejido conectivo laxo, denso, regular e irregular. El tejido conectivo interorgánico, el cual, aparte de abarcar este tejido adiposo, también abarca el tejido laxo y el tejido conectivo asociado al aparato locomotor o al sistema musculoesquelético, que incluye el cartílago y el hueso. Bueno, el tejido conectivo como tal se compone de una matriz extracelular y también vamos a encontrar en este tejido conectivo las fibras y proteínas extracelulares. Hay mucha variedad de fibras y proteínas extracelulares que pueden encontrarse dentro de todo nuestro cuerpo, porque el tejido conectivo es el sostén, proporciona el medio de sostén para todos los órganos y todos los sistemas de nuestro cuerpo. Es así que tenemos en las proteínas. La proteína que más vamos a ver en este segmento son los colágenos. Tenemos colágenos que están clasificados según la función que van a llegar a cumplir. Los formadores de grandes fibras constituyen los tipos uno, 2 y 3. Se organizan en fibrillas y fibras de colágeno secundario a la conformación de una triple hélice continua de las fibrillas del colágeno. Es uno de los principales materiales de los tipos uno, 2 y 3 para la formación de fibras de colágeno. Los colágenos formadores de fibras menores del 5 hasta el 5 y el 11 son incorporados dentro de los colágenos grandes y bueno, forman núcleos centrales durante la formación de fibras. Los colágenos asociados a fibrillas de los tipos 9, 12, 14 en tienen un dominio de triple hélice interrumpida y bueno, se localizan en la superficie de fibras grandes y se caracterizan porque unen las fibras de colágeno a componentes diferentes de la matriz extracelular. Los colágenos fibrilares que forman microfibrillas, como el colágeno de tipo 6, se encuentran en estructuras tipo rosario y se unen más que todo a la pared, bueno, a la membrana celular con el colágeno. Los colágenos que no forman fibras, que llegan a formar redes, ¿de acuerdo? Ahí tenemos a los colágenos de tipo 24, 27, que, bueno, no tienen una función establecida. Las fibras elásticas o la elastina tienen una formación como una sustancia amorfa que tiene plegaduras y proporciona elasticidad a los tejidos. Esta elastina se encuentra mucho en el cartílago elástico y en las arterias, las grandes arterias elásticas como la arteria aorta o, bueno, los grandes vasos. Las fibronectinas, que son prácticamente proteínas que se conectan tanto las células matriz extracelular y facilita también la motilidad celular y la interacción dentro de la matriz celular con estas fibras de colágeno que tenemos. Cabe decir que estos mediadores, bueno, que estas proteínas como tal, toditas son sintetizadas por los fibroblastos. Ahora vamos a hablar de las células propias del tejido conectivo. Tenemos fibroblastos, adipocitos, pericitos, mastocitos y macrófagos. Los fibroblastos son estas células de acá que tienen forma fusiforme, ¿de acuerdo? Que se caracterizan porque son las que se encargan de sintetizar y hacer también, proporcionar el medio correspondiente para que pueda sintetizarse y establecer un medio de relación y de sostén a todo el cuerpo y en todos los órganos. Los adipocitos, como vemos acá, son células mononucleares que tienen la función de ser depósitos de lóculos de grasa, dependiendo, como habíamos dicho, de la cantidad de lóculos, van a ser blanca o parda. Los pericitos, que son células que van
y van a rodear los vasos sanguíneos más pequeños para poder hacer la vez de nutrir toda la parte del vaso sanguíneo. Los mastocitos, que son células residentes centinelas que están dentro de los tejidos, bueno, y que tienen la función de propiciar el fenómeno inflamatorio y la protección justo junto con el sistema inmune innato. Los macrófagos, que forman parte del sistema retículo endotelial, que, como hemos visto en la anterior lección de inmunología, pues proporcionan una característica muy importante a la inmunidad innata, funcionan como fagocitos, pero también tienen un subtipo M2 que suele intervenir en todo lo que es el desecho de los restos celulares de células muertas y también reestructuración de algunos lugares o también el manejo de algunos residuos que deben ser fagocitados. A todo esto vamos a añadir tres células que también son propias del tejido conectivo, pero especializados, los osteoblastos, los osteoclastos y los condrocitos, que son parte del cartílago y el hueso. Bueno, los fibroblastos. Las fibroblastos como tal son el tipo celular más abundante dentro del estroma de nuestros órganos. Se encargan de la síntesis y la remodelación de los componentes de la matriz extracelular. Tienen una gran capacidad de responder a los factores de crecimiento, citocinas y estímulos microambientales. También tienen la característica de que pueden relacionarse con células tanto del sistema inmunológico y también pueden relacionarse bueno, con múltiples mediadores tanto de la inflamación y reguladores de factores de crecimiento. Entonces, son células que tienen una función muy diversa y tienden a también evolucionar según las características del medio, así lo requieran. Los fibroblastos como tal tienen un origen del mesénquima. Sin embargo, hay fibroblastos en todo nuestro cuerpo. Existen fibroblastos dentro de la glía del sistema nervioso central, hay fibroblastos en el hígado, en el vaso, en el hueso, ¿no? Hay fibroblastos, existen fibroblastos. Entonces, bueno, como la función del fibroblasto es reparar y mantener el tejido conectivo en una estabilidad y que propicie un medio adecuado para la homeostasis celular del tejido donde se encuentre, tiene diferentes orígenes, porque es una célula muy requerida dentro de nuestro cuerpo. Uno de los orígenes más importantes es cuando tenemos un fenómeno inflamatorio o una lesión o algún desencadenante, un factor de crecimiento que estuviera requiriendo que haya activación y proliferación de fibroblastos. Para empezar, la reactividad va a ser la proliferación local de sitios vecinos que tengan poblaciones de fibroblastos disponibles. Esta proliferación induce también la migración de los fibroblastos al lugar donde se requiere, donde se está haciendo la inflamación o la necesidad lo requiere, y eso es la migración, tanto la proliferación como la migración de esos fibroblastos. Otro método por el cual tienen origen los fibroblastos es la transición de las células epiteliales de cualquier lugar a células mesenquimatosas y posteriormente a fibroblastos. A este fenómeno se le llama como TEM, transición de células epiteliales a mesenquimatosas. El tercer fenómeno es la diferenciación del sistema, de las células del sistema monocítico, ¿de acuerdo? A fibroblastos. La cuarta es la diferenciación de células mesenquimatosas circulantes a fibroblastos. Todo esto con la función de que de cumplir las necesidades y mantener la homeostasis de la matriz extracelular y el mantenimiento del soporte del cuerpo o de alguna lesión que deba repararse según la acción de los fibroblastos. Vamos a pasar al tejido conectivo especializado. En este caso vamos a hablar del hueso primero. El hueso es uno de los tejidos conectivos con una función muy importante, tanto para la locomoción, porque es el medio de sostén primario que tenemos en nuestro cuerpo, permite también la protección, porque llega a formar el esqueleto que llega a proteger tanto nuestra médula espinal, nuestro encéfalo y los órganos dentro del tórax. Entonces es un componente muy importante y también regula el metabolismo de ciertos elementos como el calcio, las hormonas paratiroideas, que bueno, también es muy importante su función del metabolismo.
Hay dos tipos según el origen o el origen de la osificación del hueso: huesos planos que se originan de osificación membranosa y huesos largos que se originan secundariamente a la osificación endocondral que se produce. Bueno, en el análisis del hueso tenemos dos huesos, dos tipos de hueso: el hueso cortical, de acuerdo, que es como el hueso maduro, que se caracteriza por ser 90% mineralizado. La estructura del hueso cortical es una estructura multilaminar y la unidad anatómica y funcional del hueso es la osteona. Cabe decir que la parte externa del hueso cortical siempre está rodeado por el periósteo, mientras que el hueso trabecular es un hueso un poco diferente, suele asociarse a formas inmaduras de hueso y está un 10% mineralizado. Normalmente no está muy mineralizado el hueso trabecular y tiene un recubrimiento que es el endostio. La matriz extracelular del hueso se caracteriza por tener colágeno de tipo 1 y también proteínas no colágenas que vamos a ir viendo de aquí en adelante. La matriz extracelular también se caracteriza porque hay una mineralización de la matriz extracelular como tal. Entonces, el hueso. Vamos a hablar de la matriz extracelular del hueso. El hueso es una de las pocas estructuras que tienen la matriz extracelular calcificada y que se rigen mediante la circulación y también es un órgano vascularizado calcificado. Bueno, habíamos dicho que se caracteriza el hueso por tener láminas que tienen un carácter concéntrico, ¿de acuerdo? Estas láminas concéntricas van a llegar a formar la unidad anatómica y funcional del hueso, que es la osteona. Entonces son las láminas concéntricas que se van juntando alrededor de un conducto que es el canal de Havers. Cada osteona tiene un canal de Havers y cada canal de Havers se va a ir intercomunicando entre osteona y osteona con un canal de Bowman, con un vaso sanguíneo que va a permitir la nutrición de todo nuestro hueso, nuestro hueso cortical. Aparte de eso, tenemos el periósteo que está aquí, que se inserta mediante las fibras de Sharpey, ¿de acuerdo? También aquí podemos ver la introducción de una arteria nutricia para realizar la nutrición de todo el sistema del hueso como tal. Este es el hueso cortical. ¿De acuerdo? Se caracteriza por eso, por la osteona. Y por último, tenemos también el hueso trabecular, en el cual no se encuentran estas láminas concéntricas, sino que son ya formaciones trabeculares de hueso no muy mineralizadas, solamente el 10%. ¿Cuál es la célula principal que podemos encontrar dentro de la matriz extracelular? Es el osteocito que vive en estas lagunitas y estas lagunitas se interactúan igual una con otra mediante unos canalículos, los cuales igual proporcionan tanto la difusión de nutrientes como también la mediación y la relación entre células y el transporte de mensajeros para la regulación del metabolismo tanto del hueso como del calcio. La matriz extracelular tiene dos componentes muy importantes: una matriz inorgánica que se caracteriza más que todo por los cristales de hidroxiapatita de calcio, pero no es el único cristal, puede haber también fosfato de calcio, ¿de acuerdo? Pero más que todo es hidroxiapatita. Normalmente estos minerales representan el 65% del peso seco del hueso y se caracterizan por tener riqueza en calcio, fósforo y la hidroxiapatita de calcio. Esta hidroxiapatita de calcio tiene una característica: que estos cristales se ponen de forma paralela a las fibras de colágeno de tipo 1 y por lo cual forman una especie de superficie de recubrimiento del agua y hay una superficie de intercambio iónico con el colágeno de tipo 1, llegando a mantener un equilibrio muy importante para el metabolismo y el intercambio de nutrientes en la superficie calcificada. La matriz orgánica se caracteriza por tener colágeno de tipo 1 en 80-90% de los componentes, agrecano como parte de los proteoglucanos, moléculas como la osteocalcina, la osteopontina y también glucoproteínas adhesivas. Las células que están en el tejido conectivo especializado del hueso son de cuatro tipos: las células osteoprogenitoras, que llegan a ser las que primero forman,
las fases iniciales de la osificación. Después estas se van a ir diferenciando primero en osteoblastos, que son las células que van a ir propiciando la formación tanto de la matriz extracelular y la osificación de los huesos, puesto que nosotros nacemos con, no con huesos totalmente calcificados, sino con centros de osificación que van llegando a madurar y calcificar los huesos a lo largo de nuestra vida. Es así que los osteoblastos se caracterizan porque la función principal de los mismos es la producción de la matriz ósea, la calcificación y por último, si es que ya llegan los osteoblastos a cumplir con la producción de la matriz ósea y la calcificación de manera suficiente, llegan a evolucionar o diferenciarse hacia una forma ya un poquito más inactiva, encargadas de regular solamente el metabolismo, la remodelación del hueso y el metabolismo del calcio, que son los osteocitos. También los osteoblastos pueden activar o regular los osteoclastos mediante el ligando de activación del factor Rankle y el factor estimulante de colonias de macrófagos o de monocitos. Pueden volverse inactivos cuando ya la matriz extracelular ya está concluida y actúan como células de revestimiento en su forma inactiva. Los osteocitos son ya las formas maduras de los osteoblastos, llegan a vivir en una especie de lagunas que se van intercomunicándose estas lagunas entre osteocitos por medio de unos canalículos. Estos osteocitos tienen un papel muy importante tanto en la regulación del metabolismo del calcio como también con la regulación de los osteoclastos. Los osteoclastos antes mencionados son células grandes multinucleadas, bueno, que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, viven en lo mismo, en lugares, pequeñas formaciones como lagunas, que se llaman lagunas de Howship. Se caracterizan porque son células gigantes multinucleadas y tienen un borde en cepillo que ahorita vamos a ver en el siguiente gráfico. La principal función de los osteoclastos es la resorción ósea y también intervienen en en el metabolismo del calcio. Son estimuladas por el ligando del factor RANK y también por el factor estimulante de colonias de monocitos y también por la hormona paratiroidea y son inhibidos por la osteoprotegerina y el antagonista de la hormona paratiroidea, que es la calcitonina. Cuando hay actividad, bueno, hay actividad de los osteoblastos y se está formando, o los hueso, se está haciendo una mineralización ósea y hay formación de huesito, entonces hay bueno, un aumento considerable en la fosfatasa alcalina. Los osteoclastos, como habíamos dicho, son células que viven en estos lugares, en estos espacios conocidos como lagunas de Howship. Tienen la característica de ser células gigantes multinucleadas. Tienen gránulos con enzimas proteolíticas y también con característica de liberar hidrogeniones y cloro para provocar que aquí haya ácido clorhídrico. Como está creando un medio muy agresivo, en los bordes del borde en cepillo que tiene esto, se encuentran uniones estrechas que no permiten el paso de estos reactivos fuera del lugar del ribete en cepillo para que no haya una resorción, o sea, fuera de los límites permitidos por esta célula. Normalmente estas células, como tal, se forman secundarias a la interacción del factor estimulante de formación de colonias de monocitos, la activación del ligando de Rankle, como habíamos dicho. Entonces, hay muchos marcadores que podemos ver, como el factor TRAP, la catepsina K, la calcitonina, que pueden llegar a inhibir o a a estimular su actividad. Esto obviamente va a estar regulado por los mediadores que hemos dicho, mediante genes y mediante la expresión de los receptores y los mediadores que ya se han mencionado previamente. Todo esto nos lleva a que el hueso como tal va a tener un proceso de remodelación ósea. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso dinámico caracterizado por cuatro fenómenos muy importantes: el crecimiento del hueso, el mantenimiento de la matriz extracelular ósea, un fenómeno de reparación de algunas de las lesiones resortivas del hueso y la regulación también según el metabolismo del calcio sérico.
Este fenómeno de remodelación ósea tiene varias fases. En la fase, por ejemplo, empezamos en un estado de reposo cuando ya los osteocitos han terminado su función y empiezan a ser solamente células que viven en las lagunas y están comunicadas por medio de estos canalículos. Estas células pueden llegar a estar en un estado de reposo y posteriormente pueden llegar también a sufrir muerte celular programada o apoptosis. Cuando esta muerte celular programada llega a suceder, desaparece también una sustancia que se llama esclerostina. Esta esclerostina es responsable de mantener a los osteoclastos a raya por parte de los osteocitos. Y lo que sucede es que como ya no hay la esclerostina, pues se induce la activación de los osteoclastos. Y estos osteoclastos empiezan a hacer la resorción del hueso como tal y según a los mediadores que vayan recibiendo, pues van a ir viendo si esto va a parar y al momento de parar, pues va a haber una migración nuevamente de células mesenquimatosas y posteriormente va a haber una formación nuevamente de hueso de matriz extracelular primero, luego una calcificación y después una mineralización como tal de la matriz nueva extracelular que se ha formado. Posteriormente de que se ha formado esto, pues vuelve a un estado de reposo y esto es un ciclo que pasa durante todas nuestras vidas, ¿de acuerdo? La duración de este ciclo puede ser de 3 a 6 meses, es un fenómeno prácticamente continuo y dinámico que obviamente va a interactuar con diferentes ejes, por ejemplo, la hormona paratiroidea, la paratiroides va a ser un importante componente, va a interactuar también con el metabolismo renal del calcio y va a interactuar también con fenómenos hormonales, por ejemplo, las personas de sexo femenino tienen alta exposición a los estrógenos. Sin embargo, a partir de la menopausia, este fenómeno de exposición a estrógenos se va perdiendo, por lo cual también hay una alteración del estado de la remodelación ósea. Las pacientes que tienen enfermedad renal crónica pueden llegar a tener un fenómeno de activación y de resorción desencadenado porque no está habiendo un adecuado funcionamiento del riñón en cuanto a la regulación del metabolismo del calcio. Aparte, bueno, y eso puede dar lugar a una enfermedad que se llama osteodistrofia renal. Bueno, la renovación en los adultos de todo el esqueleto suele llevar un periodo de 7 a 10 años. Normalmente este periodo suele ser mucho más breve en personas, en niños y jóvenes. En la mayor renovación no se da tanto en el hueso cortical, ahí se da más lentamente, pero la velocidad es mucho mayor en componentes que no están tan mineralizados como el hueso trabecular. Entonces, todo esto conlleva a que durante toda nuestra vida encontremos un equilibrio entre la formación de los huesitos por parte de los osteoblastos, ¿de acuerdo? La mineralización y todo, y también la resorción o la destrucción del huesito. Este equilibrio se llama acoplamiento, ¿de acuerdo? Es muy importante para manejar los fenómenos que pueden acompañar o ir a distorsionar todo este fenómeno de remodelación ósea. Pasamos al otro tipo de un tejido conectivo especializado, que es el cartílago. El cartílago es un tejido conectivo especializado que se caracteriza porque permite mucho y bueno, la utilidad del cartílago es tolerar fuerzas de compresión, cizallamiento, tracción y deformación. Se usa como medio de fijación de algunas articulaciones, se usa también como medio de sostén para algunas estructuras de nuestro cuerpo y también se usa como parte de las superficies articulares de diferentes articulaciones que vamos a ir mencionando, ¿de acuerdo? La célula estrella del cartílago es el condrocito. ¿De acuerdo? El condrocito se puede encontrar en los tres tipos de cartílago. Mencionar exactamente, tenemos tres tipos de cartílago, entre ellos el cartílago hialino, que es un cartílago que tiene una coloración blanquecina, tiene un componente muy importante que tiene colágeno tipo 2 y agreganos y una gran cantidad de agua. El cartílago elástico, que aparte de tener cartílago de tipo 2 también tiene mucha inclusión de fibras elásticas dentro de su matriz extracelular. Y bueno, también el fibrocartílago, que prácticamente en vez de tener colágeno de tipo 2 en su matriz extracelular, tiene colágeno de tipo 1 y es el menos elástico, por así decirlo, de todos y se usa
en articulaciones fibrocartilaginosas como un medio de fijación que no permita tanto movimiento como las otras articulaciones. Entonces tenemos los tres tipos, las características. La matriz del cartílago hialino tiene una tinción más basófila y los condrocitos están generalmente agrupados. Está presente en la mayoría de las regiones, el pericondrio. La localización normalmente está en los huesos largos, en los extremos articulares, la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, los extremos ventrales de las costillas. El cartílago hialino suele nutrirse de diferente manera. Normalmente las superficies articulares se nutren por una especie de difusión a partir del líquido sinovial. Ese proceso se llama imbibición. El cartílago elástico, por su parte, es un cartílago que también tiene colágeno de tipo 2 en su matriz extracelular, pero el distintivo es las fibras elásticas. Sí tiene pericondrio, ¿de acuerdo? Normalmente este cartílago no interactúa con el líquido sinovial, por lo cual la forma de nutrición del cartílago elástico es a través del pericondrio. La localización en el pabellón auditivo, las paredes del canal auditivo, la trompa auditiva, la epiglotis y el cartílago cuneiforme de la laringe son los órganos que tienen las localizaciones donde se encuentra el cartílago elástico. El fibrocartílago, que está asociado más que todo al colágeno 1 dentro de su matriz extracelular, y la matriz extracelular es más acidófila, se tiñe más de rojo. Los condrocitos se encuentran en filas paralelas entre fibras. El pericondrio no tiene, este cartílago se caracteriza porque es un poquito más diferente de los demás. Y bueno, la localización se localiza normalmente dentro de bueno, en los discos intervertebrales, los discos articulares, la sínfisis púbica y en la inserción de algunos tendones, aunque no es muy frecuente en esa ubicación. Vamos a hablar del cartílago hialino rápidamente porque es uno de los cartílagos que más vamos a ver asociados a las patologías en reumatología, ¿ya? El cartílago hialino es un tejido hialino avascular e hipocelular. Está nutrido por difusión desde el líquido sinovial y el hueso subcondral. Normalmente forma parte de las superficies articulares de varias articulaciones sinoviales. Esta nutrición, como habíamos dicho, por esta especie de difusión a partir del líquido sinovial, se le conoce con el nombre de imbibición. La estructura del cartílago articular es muy importante de mencionar. Tiene una zona superficial en la cual se encuentra, bueno, más condrocitos y también mayor cantidad de fibras de colágeno, formando una microred superficial, ¿de acuerdo? Aparte de eso, en la parte de la superficie articular hay la expresión de una proteína superficial que se llama lubricina, que se encarga más que todo de evitar el coeficiente de fricción junto con el líquido sinovial en las articulaciones. También hay decorina y biglucano, ¿de acuerdo? Cabe decir que estos condrocitos que están aquí superficiales tienen mucha interacción con fibras de colágeno. Esta es la zona superficial. Tiene una zona media donde hay una región pericelular que hay más de corina y colágeno de tipo 6 y el espacio entre los condrocitos es un poquito más considerable. Todavía tenemos buena cantidad de agua desde la superficie articular hasta la zona media, ¿de acuerdo? Y no hay espacios vacíos entre la matriz extracelular de los condrocitos. Y por último tenemos la zona, bueno, penúltimo, perdón, la zona profunda en la cual tenemos a los condrocitos también que están empezando a agruparse y hay áreas donde hay matriz extracelular rica en agrecano, que está recién secretado más intacto, y hay áreas donde el agrecano está empezando a degradarse, ¿de acuerdo? Que es la región de la matriz interterritorial. Matriz territorial cerca de los condrocitos, matriz interterritorial lejos de cada superficie de los condrocitos, ¿de acuerdo? Cabe decir que mientras más profunda es la zona, menos es la cantidad de agua y más es la cantidad de agrecano que tiene el cartílago hialino. Eh, Estas matrices territorial e interterritorial se van a ir manifestando mientras más profundamente estemos, ¿de acuerdo? Aquí en la zona profunda, lo que más hay es agrecano, ¿de acuerdo? No hay tanto colágeno y tampoco hay mucha agua, mientras que aquí
en la zona superficial vamos a ver más cantidad de colágeno y agua que agrecano. Entonces es algo muy importante para diferenciar las características histológicas y funcionales del cartílago. Y por último, la zona calcificada que sirve como una zona de sostén y también de nutrición de las regiones más profundas que podemos ver. Y por último, el hueso subcondral y la médula ósea subcondral. Dentro de los componentes del cartílago hialino tenemos tres partes muy importantes. Primero, la matriz extracelular se compone más que todo de colágeno de tipo 2 del 15 al 25% del peso de las proteínas del colágeno, también de gran cantidad de glucosaminoglucanos, entre ellos el agrecano, y por último también agua, que forma a llegar parte de más del 70% incluso del peso del cartílago. Las células, como habíamos dicho, los condrocitos, llegan a presentarse como un 1 o 2% del peso del cartílago y, como habíamos indicado, viven en lagunitas y estos espacios de los condrocitos que están más cerca son matriz territorial y los que están más lejos y están ahí interponiéndose entre la matriz territorial es una matriz interterritorial. ¿De acuerdo? Cabe decir que tenemos funciones de las fibras. Las fibras colágenas que están más acá, más superficiales, nos permiten la resistencia de nuestro cartílago hialino a las fuerzas de tracción, mientras que los protoglucanos que están más abajo, como el agrecano, la adecorina y el biglucano, se caracterizan porque van a ir a soportar las fuerzas de compresión que pueda sufrir nuestro cartílago. Y por último, la intervención o la interacción, perdón, de los protoglucanos con los glucosaminoglucanos van a formar una alta presencia de cargas negativas dentro de la matriz extracelular, por lo cual tienden a atraer mucho el agua. Esta característica de atraer el agua, pues, llega a favorecer mucho al cartílago articular porque permite el principio de deformación que secundario a una compresión o alguna fuerza que estuviera ejerciendo sobre este tejido puede deformarse y después de eso volver a su forma normal porque estas cargas negativas a la presión van a liberar el agua y luego después de haberse ejercido la presión y haberse ido la presión, el agua va a volver al mismo lugar. Entonces, es algo que nos puede ayudar a soportar las fuerzas de deformación. Muchas gracias. Eso es todo en cuestión de tejido conectivo.